amigos de BPI TV, 10:10 de la mañana, hoy sábado 29 de febrero. Nos encontramos en vivo desde Chacao, donde se lleva a cabo pues la presentación del plan país, tocando tres ámbitos importantes como los servicios públicos y la economía. Cuenta con la ponencia de Pedro Méndez, quien está hablando en este momento, también Ángel Alvarado, diputado de la Asamblea Nacional, y Gabriel Santana, dirigente de Primero Justicia. Vamos a escuchar entonces parte de esta presentación del Plan País en el marco de los servicios públicos y la economía. En general en la política venezolana, pero la verdad es que eso no es la regla. Y toda la colaboración que ustedes nos puedan prestar para difundir este material, por ejemplo, que es un material de los grandes acuerdos del Plan País, va a ser fundamental. Va a ser muy bueno porque eso ayuda a aclarar dudas, ayuda a enamorar a todos los venezolanos de que, como decía Gabo, no solamente estamos trabajando para lograr el cambio político, sino que estamos trabajando para emprender, comenzar un nuevo modelo de convivencia, un nuevo modelo de país, un nuevo modelo económico a partir del día 1, después de que logremos el cambio político. Es importantísimo para el plan la ayuda, la difusión de este tipo de materiales que ustedes nos puedan prestar. Y, adicionalmente, apoyándome en Gabo y en Diego, no solamente les vamos a hacer llegar este material, sino otros, en la medida en que se anoten en la listica que está en la entrada, ustedes automáticamente entran en la base de datos del Plan País y comienzan a recibir semanalmente información y documentos de las distintas áreas del plan. Nosotros en este momento estamos trabajando en una serie de documentos comunicacionales. Porque, ¿qué pasa? Sabemos que, y además así fue por diseño, porque era lo prioritario, nosotros debíamos terminar los documentos de política pública en las primeras de cambio. Teníamos que, esa era la prioridad. Pero en este momento estamos por publicar una serie de documentos comunicacionales de todas las 11 áreas y de las 57 temas. Es decir, documentos de 10 páginas, cortos, que explican cada uno de los 57 temas y cuál es el diagnóstico, cuáles son las prioridades y cuáles son las acciones en cada una de esas 57 temas. Entonces va a ser muy importante que se registren ahí en la base de datos. Termino diciéndoles que, como dijo Gabo, no solamente estamos trabajando en lograr el cambio político, no solamente estamos recorriendo y trabajando en todos los tableros posibles para debilitar a la usurpación y para poder lograr el gobierno de transición rápidamente y que haya unas elecciones presidenciales libres en el país. No solamente estamos trabajando en eso, sino que hay un grupo enorme que trasciende a los partidos, que trasciende a quienes tenemos responsabilidades políticas, que está trabajando día a día en que este plan exista. Y es un plan de carne y hueso, un plan que se puede tocar, un plan muy específico, muy concreto en distintas áreas y que nos permite a los venezolanos tener confianza, fe en que podemos reconstruir a Venezuela, que va a ser muy complicado, que va a ser muy duro. Y sobre eso no solamente el presidente Guaidó, sino creo que en general la Asamblea Nacional, sus diputados han insistido mucho. El país está en el piso, el país está en el chasis como nunca lo estuvo. Nos toca no comenzar de cero, nos toca comenzar de más atrás probablemente. Y eso implicará unos sacrificios y unos esfuerzos probablemente comparables a los que estamos experimentando hoy. Pero, como les va a relatar Ángel, también tenemos fe en que la economía venezolana es una economía con una capacidad de recuperación rápida, que no solamente tenemos una serie de materias primas, y no solamente nuestro suelo es rico, sino que tenemos un capital humano, no solamente el que se formó gracias a la educación que existía previo a estos 20 años, sino que además tenemos la suerte, en este caso, de que todos aquellos que regresen de la diáspora volverán con una formación, una experiencia, conocimiento del mundo muy importante. Bueno, muchísimas gracias y lo dejo con el diputado Ángel Alvarado. Muchas gracias, Pedro. Bueno, buenos días a todos, de verdad muy contento de estar acá.
impresionaba un sábado tanto interés por algo tan abstracto. Pero bueno, básicamente al final nos une todo Venezuela. Y el hombre nunca deja de soñar y de esperar. Y dice Santo Tomás de Aquino que el joven es el que tiene más futuro que pasado. Y el que tiene más futuro que pasado es el que tiene esperanza. Por eso hay jóvenes que son viejos porque no tienen esperanza. Y hay viejos que son jóvenes porque tienen esperanza. Y el hecho de que uno está acá y uno tiene esperanza, y es la esperanza lo que hay que alimentar, porque definitivamente lo que une a todos ustedes acá hoy para oír una presentación sobre algo que vendrá es la esperanza de que eso va a venir. Bueno, yo voy a ir a ser muy concreto, si quieres vamos a ir pasando las láminas, ¿no? Voy a hacer la primera lámina. Bueno, esto es un poco para entender el contexto en el cual estamos. Ustedes el contexto lo viven, pero no hay cosa que dé mayor satisfacción a una persona que saber qué está pasando, ¿no? O más desilusión a una persona de saber qué no está pasando, ¿no? El que sabe qué está pasando es mucho más feliz que el que no lo sabe. Ahorita no recuerdo quién lo dijo, pero lo leí hace poco, y me parece que saber qué está pasando da mucha felicidad, ¿no? Entonces, aunque lo que esté pasando sea malo, ¿no? Por supuesto. Bueno, miren, esto a partir del año 2008, ustedes ven cómo esta economía tuvo una caída, que fue producto básicamente de la crisis financiera que empezó en el año 2008, que tuvo que ver con la caída de los precios del petróleo, pero también tuvo que ver con que esta economía fue destruida a partir de las expropiaciones. Digamos, esta economía no se destruyó cuando bajó el precio del petróleo, sino se destruyó cuando se confiscaron o se ocuparon por la vía de los hechos más de 1.600 activos y se confiscaron o se tomaron por la vía de los hechos más de 6 millones de hectáreas de tierra. Eso es bien importante saberlo, porque eso fue como cuando se incubó el coronavirus en Venezuela, ¿no? Ahí lo teníamos ya. Sin embargo, una política muy agresiva de endeudamiento, que además ocurrió con un diferencial cambiario, es decir, una deuda que se adquiría en bolívares, pero se podía redimir en dólares, hizo que se pudiese sextuplicar la deuda de Venezuela, la deuda externa de Venezuela. Y la deuda pasó de alrededor de 30.000 millones de dólares a alrededor de 150.000, 160.000 millones de dólares. ¿Para qué se usó esa deuda? Bueno, una vez que ya tú no produces o produces muy poco, los niveles de consumo se mantuvieron gracias a la tarjeta de crédito que implicó ese nivel de importaciones. El tema es que esto es típicamente lo que se conoce como un esquema Ponzi, es decir, una pirámide en la cual yo me endeudo para seguir consumiendo, con la nueva deuda seguir consumiendo, pero sin generar capacidades de repago de esa deuda. Entonces, a partir del año 2012-2013, en el año 2012 fue como el canto del cisne, en el cual una vez ya casi cerrado, ya una vez cerrados los mercados financieros internacionales, porque ya nadie quería prestarle más a Hugo Chávez, bueno, entró en juego lo que se conoció como el fondo chino, que fue ese canto del cisne, que fue el último endeudamiento. Básicamente ese endeudamiento comenzó en el año 2010, con esa recuperación que ustedes pueden ver allí, que tuvo que ver con más de 20.000 millones de dólares que se invirtió en lo que se conoció como la misión vivienda, que tiene un gran efecto pues, de gasto y de capacidad de recuperación de la economía por un sector que emplea muchísimo capital humano. El tema es que todo ese esfuerzo se hizo en base a tratar de ganar la elección del año 2012. El país en ese momento estaba completamente sobreendeudado y con los mercados financieros cerrados, completamente cerrados. Y bueno, se gana esa elección en el 2012, se logra ganar la elección de 2013, pero a partir de ese momento el país dice, bueno, ya no hay manera de seguir financiando las importaciones. Y no hay manera de financiar el consumo porque las empresas habían sido expropiadas y esas empresas expropiadas, confiscadas o ocupadas por ley de los hechos estaban improductivas. Esa es la historia de lo que pasó acá en Venezuela. Entonces, a partir de ese momento, el colapso que se da en el 2007 y que es maquillado con el nivel de importaciones financiado por el endeudamiento, bueno, en ese momento el coronavirus explota en el organismo del cuerpo del venezolano y empieza a caer tanto el nivel de importaciones para consumo de alimentos como para consumo de medicinas. Entonces uno dice, bueno, ¿eso qué tan profundo es esa implosión, ese colapso que se da primero en el año 2007 y que es maquillado con importaciones financiadas con endeudamiento, lo cual es un modelo completamente inviable?
y que luego hace aguas completamente a partir del año 2012. Bueno, esa crisis por lo menos tiene, según el Banco Central de Venezuela, 50 puntos de caída del Producto Interno Bruto. Según las estimaciones de la Asamblea Nacional, 70 puntos del Producto Interno Bruto. Al momento que preparé esta lámina era 63 puntos del Producto Interno Bruto. Y uno puede decir, bueno, ¿eso qué tan profundo es? ¿Esa caída qué tan profunda es? Porque uno dice, bueno, esto lleva ya pues 6 años consecutivos, y uno dice, si esta economía empezase a crecer al 10%, que es mucho más de lo que crece China en este momento, a partir del año 2019 la crisis duraría 12 años. O sea, nos tomaría 12 años volver al nivel del año 2012. Simplemente para que tengamos un orden de magnitud de la profundidad de la crisis. Vamos a una lámina más. Y uno dice, bueno, pero esto ¿con qué se parece, no? ¿O esto a qué se parece? Bueno, la verdad es que esta lámina es más vieja de lo que yo creía, así que bueno, voy a tratar de actualizarlo, ¿no? Uno dice, bueno, los países que han tenido algo similar son básicamente Liberia, Georgia, Tayikistán e Irak. Voy a dejarlo hasta allí, porque en este momento Venezuela tiene un nivel de destrucción de su economía del nivel de Tayikistán. Todavía por debajo de Georgia y por debajo, por supuesto, de Liberia. Y uno dice, bueno, esos países, ¿qué tienen en común? ¿Qué les ha pasado a ese paciente que han tenido una destrucción tan grande de su actividad económica y su Producto Interno Bruto? Bueno, básicamente los países que tienen una flecha en amarillo quiere decir que tuvieron una guerra civil. Liberia tuvo una guerra civil de 25 años, muy profunda, que costó 91 puntos del PIB. Los países, bueno, por supuesto Irak tiene la guerra de Irak, la primera guerra del Golfo, Libia tiene una guerra que actualmente se sigue librando y las fuerzas, la ONU, los respaldados por la ONU básicamente controlan Trípoli y nada más. Una guerra que ya tiene pues 6 años. Luego tiene la guerra del Congo, la guerra de Irán y la guerra civil del Líbano. Es decir, el nivel de destrucción de nuestra economía es el nivel de una guerra civil. Tal vez mucho más profundo de lo que significó, pasa que en esa época no se tiene estadística, lo que significó la guerra federal en Venezuela, que duró 5 años, que no afectó a toda Venezuela, sino a un corredor en Venezuela. Siendo eso así, tú tienes que en Venezuela en este momento, suponiendo que has caído 70 puntos del PIB, un país que se ha destruido como si hubiese tenido un conflicto bélico, no habiendo tenido un conflicto bélico formal. Y uno dice, bueno, ¿y los países que tienen una flechita roja qué significa? Bueno, los países que tienen una flecha roja son esos países que eran o que vivieron el colapso de la Unión Soviética o de la Unión de Repúblicas Soviéticas y sus países satélites, ¿no? Como se dan cuenta, las flechitas rojas todos son países que ocurrieron en los años 80. Tienes Tayikistán 89, Ucrania 90, Azerbaiyán 91, Armenia 91, Tayikistán 91, Rusia 90, Albania 90, Turkmenistán 90. Ese es el momento del colapso. Que normalmente esos colapsos llevaron a un cambio de régimen político. Entonces, uno dice, bueno, ¿Venezuela tuvo un conflicto bélico formal? No, Venezuela lo que está viendo es el colapso de un modelo económico. Un modelo económico dogmático, un modelo económico llamado socialista, que era igual al modelo socialista de las repúblicas soviéticas que se instalaron después de la posguerra, que básicamente tenía 2 elementos fundamentales. Porque bueno, la palabra socialismo siempre tiende a ser muy equívoca, ¿no? Pero el socialismo en el sentido que se define clásicamente y que se define desde el punto de vista de los años 40, cuando se implanta en la posguerra, es socialización de los medios de la producción, es decir, destrucción de la propiedad privada y planificación central de la economía, es decir, destrucción del sistema de precios. Eso fue lo que tuvo Venezuela especialmente a partir del año 2007. Y a partir del año 2007 se implanta ese modelo. Por supuesto, un modelo que se implanta progresivamente, como se han implantado estos modelos siempre, nunca se han implantado a la noche a la mañana. No tuviste fusilamientos por colectivización, como ocurrió en China, donde tuviste 100 millones de muertos, pero tuviste un tipo como Franklin, un brito que murió defendiendo su propiedad. Tampoco tuviste desplazamientos a Siberia, donde millones de personas fueron enviados, a los kulaks fueron enviados, que eran los pequeños propietarios de la tierra que fueron enviados a Siberia a trabajar en los campos colectivos, pero sí tuviste una destrucción seria de la propiedad privada. Es decir, en ese sentido se puede hablar que es el típico modelo socialista
clásico en el cual se destruye la propiedad privada y se destruye el sistema de precios. Y entonces uno dice, bueno, ¿eso genera este grado de destrucción? Por supuesto que sí. Eso generó esta destrucción tan profunda de la economía sin que haya caído una bomba, sin que haya habido una pandemia, sin que haya habido una guerra civil, sin que haya habido un desastre natural de gran escala y sin que hubiese ocurrido un colapso del Estado. Porque el colapso del Estado ocurrió endógenamente, ocurrió dentro del mismo sistema. Entonces, esto, cuando uno habla de Venezuela, uno puede decir, bueno, esto es único en la historia. No, esto no es único en la historia. Hay muchos casos muy similares a lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Y lamentablemente esto se veía venir. Y no solo se veía venir, esto al final fue infligido, porque todo eso se pudo haber remediado. Y todo eso se debió haber remediado. Pero la obtusión por mantener, por imponer y mantenerse en el poder obligó a que eso ocurriese con una consecuencia trágica, que es la pérdida de 5 millones de venezolanos que tuvieron que irse huyendo de esta profunda crisis, destruyendo dos cosas fundamentales en el pueblo venezolano. La primera, la familia. La familia en Venezuela fue destruida en todos los estratos sociales. Y si había algo que era profundamente característico del pueblo venezolano es la unión familiar. No había familias divididas ni destruidas por razones políticas. Y cuando hablo de razones políticas, no solo por diferencias políticas, sino por separación obligadas por la migración. En este momento tenemos familias completamente dispersas, muy difícil de reunificar. Y eso es uno de los dramas más profundos de toda esta crisis. Y como consecuencia de ese colapso, el colapso también de la moneda, que típicamente lleva a la destrucción del valor del trabajo. La gente pierde el valor del trabajo. No vale la pena trabajar. Porque básicamente la moneda en la cual te pagan simplemente no tiene ningún valor. Entonces, yo creo que estas dos cosas, uno dice, bueno, pero esto es único en Venezuela. Esto ocurrió en estos países que tienen la flechita roja, típicamente vivieron hiperinflaciones, vivieron colapso del Estado, vivieron profundas migraciones. Por ejemplo, Alemania del Este perdió 30% de su población. Eso es como si Venezuela se hubiese ido 10 millones de personas. Entonces, cuando tú vas a Alemania del Este hay un instituto en Dresde especializado en migración. Y en ese instituto tú te das cuenta cómo Alemania, después de 30 años de reunificación, la economía del Este no converge a la del Oeste. Después de 30 años, misma lengua, misma cultura, mismo clima, misma agua, misma lluvia. Es decir, no se puede decir que son distintos, son el mismo país y ha sido una unidad política durante... Bien, amigos de BPI TV, 10:30 minutos de la mañana, escuchamos al diputado de la Asamblea Nacional, Ángel Alvarado, pues pronunciarse sobre el plan país en el área económica. Ha manifestado que el nivel de destrucción de nuestra economía es a nivel de una guerra civil y que un país que se ha destruido como si hubiese tenido un conflicto bélico, aun cuando no lo haya tenido, y que toda la crisis económica que vive el país pertenece al colapso de un modelo económico. Es parte de la información que se ha registrado hoy, sábado 29 de febrero, desde la ciudad capital. Reportó Leona Ivette Díaz para BPI TV. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas.